buenas tardes, bienvenidos. Los invitamos, si quieren hacerse más cerca, totalmente bienvenidos. Igual estamos grabando esta entrevista para nuestro canal de YouTube, así que puede ser consultado en internet. Entonces, pues bienvenidos, es un placer tener aquí a nuestro compositor invitado este año, a Pedro Sarmiento. Y la idea es hablar acerca de muchas cosas de manera muy relajada, y al final tendremos un tiempo para preguntas. Yo a veces tiendo a hacer estas entrevistas un poco como biográficas y desde chiquito, pero esta vez decidí que valía la pena empezar por una pregunta así bien fuerte. Bien, listo. Una bola rápida. Sí. ¿Cómo escribes tu música y cuál es tu proceso para escribirla? Bueno, lo primero es que trabajo casi siempre sobre encargos. Entonces, lo primero es hablar con la persona que hace el encargo, sea un director o sea un intérprete. Básicamente es como una toma de medidas de un sastre. O sea, hay que saber, digamos, algunas particularidades, no solo del intérprete, sino a veces del instrumento mismo. Recuerdo en ese momento cuando yo empecé a escribir la sonata para fagot y piano, la obra la encargó fue Sandra Duque, y en ese tiempo ella tenía un fagot malísimo, del do 5 hacia arriba, no podía todo sonar bien, entonces me dijo, ahí no pongas nada. La sonata tiene esa limitación, digamos, pensando en esa limitante técnica pues que ella tenía. Que su instrumento tenía, Que su instrumento, para que seamos claros. sí, para que seamos claros, su instrumento tenía ese defecto, entonces listo, de ahí para arriba no puse una sola nota. Y digamos, hay que pensar en cosas, por ejemplo, si es una obra para un evento, hay que pensar en el tipo de público que va a ir. También hay que hacer una predicción de cómo cómo quiero que reaccione el público. Porque es igual que un escritor dramático, es decir, uno tiene que saber dónde poner el chiste. O sea, eso va también planeado y hace parte, digamos, de la formación. Entonces también pienso mucho en eso, o sea, en la reacción del público, en dónde quiero que se emocione, en dónde quiero que no, en dónde hay que ir planeando también los tiempos de memoria de cómo va a estudiar la obra un intérprete. Si son obras de 15 minutos seguidos, hay que darles tiempo de descanso mental y hay que darles tiempo también de estrés. Eso influye mucho también en la escritura, o sea, donde uno quiere que se acelere, pues uno pone una escritura más recargada y la persona se va recargando. Entonces empiezo por ahí. Y después viene la parte de sudor y lágrimas, o sea, yo no escribo con instrumento, escribo con oído interno. Entonces todo lo que hago lo voy pensando, lo voy imaginando, lo voy tarareando. Pues actualmente la tecnología le sirve a uno mucho, digamos, en cuanto a que uno escribe y recibe la respuesta. Aunque sí es una obra que, por ejemplo, sale de lo vectorial que suelen ser estos programas de edición musical, bien vale la pena volver al papel y diseñar en papel la grafía y toda la cuestión, porque va a ser mucho más rápido que estar resolviendo la grafía en un computador que no te va a dar esa respuesta inmediata. Y un proceso posterior ya de mostrarle la obra al intérprete, cuando es una obra específica, o digamos de enviársela al director para que él ya haga unas cuantas correcciones y eso. Cuando yo trabajé con Laszlo Marosi, por ejemplo, el concierto de arpa y banda, Skype fue urgente y fue necesario, entonces él me envió, yo recuerdo, un correo electrónico gigantesco con todas las correcciones que él le parecía que tenían digamos, error la partitura o donde él tenía alguna duda, y es sentarse a mirar hoja por hoja nuevamente. Claro, yo le digo esto a mis estudiantes, llega un punto en el que uno ya no se ve la peca que uno tiene en la cara. Hay un punto en el que eso ya pasa inadvertido, entonces siempre es bueno tener esa corrección previa porque él es nuevo en la obra, entonces va a pescar más fácilmente, incluso en arreglos musicales sucede mucho, entonces le dicen a uno, aquí no, aquí sí, aquí se te fue, y uno hace los ajustes y empieza ya la parte de montaje. Entonces es, digamos, como mi sistema de trabajo. Eso me lleva a otra pregunta por esta misma línea, y es, revisando los nombres de las obras, da la impresión
y habiendo escuchado 2 o 3 de tus obras, que hay una, no quiero que esto se entienda como descalificativo ni caricaturesco, pero que de alguna manera hay unas formas conservadoras o tradicionales de la escritura de la música académica, o como queramos llamarlo. Entonces hay sonatas, hay impromptus, hay suites, hay serenatas, hay variaciones, hay canciones, sinfonías, conciertos, que son de alguna manera formas que fijan una estructura y una expectativa ante el oyente. Escuchándote hablar acerca de ese comienzo de escritura, veo o percibo y pregunto, ¿te gusta trabajar sobre una cosa más fija, sobre una tarea dada, que tener absoluta libertad de escritura? O sea, ¿te gusta que te den el instrumento, decir, listo, yo voy a escribir entonces una suite y entonces ya la suite tiene unas características? ¿Eso es preferible o también tienes momentos de arrancar tabula rasa, pues? Sí, he hecho de todo, o sea, de hecho cada obra es completamente diferente. El que yo escoja ciertos títulos, digamos, relaja de cierta manera al intérprete, pero digamos, las variaciones que se van a tocar en el concierto es una reestructuración de lo que es la forma variaciones, o sea, también hay un discurso estético detrás. Entonces, ahí yo pensé, por ejemplo, en una taza rota que finalmente yo vuelvo a unir, pero en el espacio. Entonces, que si yo lo pensara como una instalación, yo pondría colgando todas las partes, cosa de que la persona cuando vaya pasando se da cuenta de que es una taza. Entonces yo pensé más o menos en lo mismo al hacer estas variaciones. Entonces no es el tema y las variaciones, sino que el tema está roto en todas las partes de la partitura, y cuando la persona oye toda la obra se da cuenta que estuvo el tema ahí, de alguna manera. Ese es, digamos, como un planteamiento, o sea, es un reto estético, nuevamente. Si pienso, no sé, por ejemplo, una forma contrapuntística, tipo fuga o etcétera, yo he planteado, por ejemplo, que se haga desde lo tímbrico o que se haga desde las fuentes de sonido, porque finalmente es una idea más que una forma. Y tengo otras donde definitivamente ya hago lo que Me lanzo. me lanzo, y sí, también hay momentos para eso. Toda esta exploración viene, o cómo fue la evolución de ese lenguaje personal. O sea, yo creo que al final un compositor sí quiere tener una identidad propia y que no lo clasifiquen como el nuevo, el nuevo Beethoven, el nuevo Brahms. Eh, ¿Cómo se ha dado esa exploración a partir claro, tuviste profesores, fuiste al conservatorio? ¿En qué momento sientes tú que, listo, ya rompiste una escuela y una guía y empezaste a desarrollar ya esa voz propia? Yo creo que eso se dio cuando yo estuve trabajando durante mucho tiempo obras para banda sinfónica con bandas en América Latina. Y cuando yo escribí Memento, que fue una obra que se estrenó en Sao Paulo, yo sentí que ahí ya hice crack. ¿Eso en qué año fue? Memento es del año 2008. 2008, sea, Más o si menos tengo hace aquí 9 todos los años. datos, te grabaste en el 95, 2000. no, en el 2000. En el 2008, años después, más o menos. Y ahora 8 años después de eso. Es una gran cantidad de tiempo, digamos, dentro de la vida de una persona es una gran cantidad de tiempo. Sí, pero yo sentí que hay una ruptura porque, digamos, uno cree que sabe escribir cuando recién sale, pero eso no es cierto. O sea, yo escribí mi primera obra para banda, que fue una sinfonía, y pues sí, yo me sentía seguro, etcétera, etcétera. Pero ya sentir el dominio es otra cosa. Que ya dice uno, aquí yo ya puedo hacer lo que quiera, ya hice toda la experimentación que quería, ya sé cómo se escribe, pero fuera de eso también sé cuál es mi discurso y qué es lo que yo quiero decir con una banda sinfónica. Entonces, desde ahí creo que todas las obras comenzaron, sean de cámara, de solista, de orquesta, lo que fuera, comenzaron a adquirir un carácter
más independiente, y esa seguridad comenzó a notarse. De hecho, de ahí comienzan a salir las sartas también, o sea, más o menos de la misma época comienza esa serie de piezas instrumentales donde hago lo que se me da la gana literalmente, y porque esas sí no fueron obras encargadas, esas sí son mi propia creación de que yo quería hacer ese tipo de experimentos y asumir ese lenguaje, digamos, ya más apropiado es más o menos a partir de ese momento. ¿Tienes claros periodos de escritura y de evolución estética o de conceptos que has puesto en tu música? Sí, 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 sí. Al principio yo estaba, digamos, muy preocupado, digamos, por la misma escuela de conservatorio que es formalista, en tener un dominio, digamos, básico de formas. O sea, de decir, listo, esto suena a lo que digo que es. Esa es una primera etapa, y sobre todo por la influencia de mi maestro de composición, que es Blas Ateortúa, que él es formalista puro. ¿Sí? A pesar de que sí, yo al hacer la investigación encontré que a final de los años 60 él hizo experimentación tímbrica y no sé qué. Finalmente de los años 80 para acá él no ha cambiado su estilo de composición. Y él es formalista, y en esa escuela pues nos formó a mí y a varios compositores, entre ellos Hasler, por ejemplo. Hasler sí ya venía desde hace mucho tiempo suelto, entonces él tuvo más rápido eso. Pero es interesante porque Hasler, a quien también entrevistamos acá, vuelve, digamos, él lo que ha decidido es, pues él tiene una paleta gigantesca, pero con muchas referencias históricas también, o sea, con mucha referencia a música renacentista, a música del medioevo, a usos tonales antiguos. O sea, es quizás de los compositores que hemos entrevistado acá con un mayor anclaje, no digo que los demás lo desconozcan, la historia de la música, desconozcan la historia de la música, sino que él activamente usa la historia de la música sí, para escribir, para referirse a periodos históricos, a estéticas, a instrumentaciones. Sí, Entonces, él tiene eso. Pero igual tiene también un discurso tímbrico que a mí me parece que de los compositores de mi generación es uno de los más interesantes. O sea, puede ser que sí, a nivel de altura, de forma o de ritmo, vaya hacia allá. Pero si uno mira su discurso tímbrico, es una cosa realmente enriquecedora. O sea, es uno de los compositores más ricos en cuanto a uso de los timbres. Pero me desvié de la pregunta. Cuando yo entro en contacto con el mundo de las bandas a nivel de América Latina, se me pone la pregunta a mí, porque yo de todas formas tenía 25 años y era el más joven en una conferencia donde la mayoría ya sobrepasaba los 40. ¿qué conferencia era esa? La conferencia, después se llamó Iberoamericana, citémosla con el último nombre que tuvo, Conferencia Iberoamericana de Compositores, Directores, Arreglistas, allá se dice arregladores, no importa, de banda sinfónica y ensambles. ¿En dónde era eso? Eso se hizo primero en Tatuí, que es una ciudad cerca de Sao Paulo. Se hizo cada 2 años, después se hizo en Córdoba, en Tenerife, y la última se hizo en Valencia, en 2013. De ahí en adelante, digamos, por situaciones políticas, no se pudo volver y situaciones políticas serias, o sea, se muere Chávez, sale Cristina Kirchner, o sea, todo ese tipo de situaciones afectan ese tipo de reuniones a nivel latinoamericano. Se supone también una crisis económica que venía de 2008 y el interés sobre la música latinoamericana decae un poco ante estas organizaciones que buscaban nuevos compositores. Y ahí yo me pongo a preguntarme qué es lo latinoamericano más allá de trabajar, como dijo Carlos Chávez, sobre los expedientes folclóricos. O sea, finalmente, ¿qué es lo que lo hace uno latinoamericano? Y ahí empieza una exploración completamente distinta. Y lo que te digo, ya en 2008, cuando yo ya siento que rompo completamente, digo, yo ya no tengo que preocuparme ni siquiera de una identificación estética con escuelas nacionalistas o latinoamericanistas o lo que fuera, yo ya soy quien soy. Y ya. Y de ahí en adelante, creo que en este momento ya me desenvuelvo mucho más sencillo, sin ponerle tanto problema. Es decir, si me encargan una obra para niños, se hace para niños. Igual yo ya sé que voy a sonar a lo que suena. ¿Y cómo describirías ese sonido? O sea, ¿es estética o...?
Hay varios elementos que de todas formas de lo latinoamericano yo conservo. Y uno de ellos, hace poco hacía la reflexión, tiene que ver, por ejemplo, con la forma como nos vestimos los bogotanos. Nosotros nos vestimos como las cebollas, por ¿Así? capas. ¿Sí? Entonces, Así si como hace tú y yo en calor, este me momento. quito el saco. Si vuelvo, me pongo la chaqueta. Uno va por capas. Si uno analiza la estructura rítmica de la música latinoamericana, realmente se oye un complejo muy difícil en el ritmo, pero cuando uno lo separa realmente son capas. ¿Sí? Siempre hay una clave que marca, digamos, como los acentos principales y sobre esas las variaciones, pero también hay variaciones rítmicas en el propio ritmo que hace cada instrumento y en su conjunto crean una complejidad que dice, no, pues esto es maravilloso, pero realmente cuando uno separa las partículas, uno se da cuenta que es algo muy sencillo. Esa idea, Cada una por sí sola. cada uno por sí solo, pero responde a una lógica integral de un discurso mancomunado en lo rítmico. Perdón, Sí, así no, pero tranquilo. es muy interesante porque al final es un reflejo de Latinoamérica misma. O sea, Latinoamérica somos no sé cuántas miles de voces que no logramos ponernos de acuerdo. Y aún así el continente sigue. Sigue No, yo no sé si avanzando en todos lados, pero la historia continúa. La historia continúa, la política se va tejiendo, las historias se van tejiendo. eh, y es un continente fascinante en eso y se ve reflejado en la música. en la música, sí. Entonces finalmente yo trabajo mucho eso. De hecho, revisando programas de mano, lo que más han dicho los que han escrito, digamos, las notas de los programas de mano, es eso, que dicen su riqueza rítmica. Entonces, bueno, si ahí yo tengo riqueza y es algo que se está evidenciando y es algo que ponen, pues hagámosle a donde me ponen la fortaleza. Y no tengo problema en eso, entonces, porque hay melodías hay melodías rítmicas también. Y eso me ha gustado explorarlo, es decir, yo cómo logro con muy poco eso. También me he dado cuenta que tiene que ver mucho la forma de hablar y los acentos. Si uno mira la melodía argentina, generalmente se mueve muy cercano, o sea, en tonos muy cercanos, suele ser un poquito más descendente todo el tiempo, y si uno oye cómo ellos hablan, mira, tienen ese tipo de acentuación. Nosotros generalmente empezamos con un discurso, si uno mira la música popular, porros, cumbias, etcétera, empieza siempre con un discurso muy amplio y se va reduciendo, reduciendo, reduciendo a medida que la obra va pasando. También lo uso, o sea, no me preocupa. Y he hecho, digamos, transformaciones, es decir, el trío que salió en el disco de Legados, que es para flauta, viola y arpa, es música llanera, a mi manera, o sea, no necesito, o sea, ¿qué pasa si eso se escucha a la velocidad que no es? Pues va a tener una percepción totalmente distinta, entonces pues también trabajar con las dimensiones del tiempo y el espacio es riquísimo y ahí es donde yo digo, no, ahí usted escuchó un pajarillo, y me dicen, ¿qué? Y yo sí, ahí está. Mire cómo, pero eso es, digamos, como parte de los trucos. ¿Cómo se ha entrado a esa exploración de la música colombiana o latinoamericana viniendo de una escuela como el Conservatorio de la Nacional y de trabajar con un profesor como Blas Atiortúa? Que Blas Atiortúa, pues paréntesis para los que no lo conocen, pues fue alumno de Ginastera, que en el Instituto de Torcuato Torcuato Di Itaela Tella. en Argentina, entonces trabajaron con Maderna y con toda una escuela contemporánea, pero muy mediterránea en Argentina. Tiene esa formación. Sí, finalmente, digamos, yo tampoco puedo negar cosas a las cuales estuve expuesto desde niño, como fue la radio. O sea, creo que todos los que hemos estudiado acá en Colombia sabemos que la primaria y el bachillerato se hacen muy madrugado. O sea, uno tiene que estar en clase de 7 de la mañana, lo que implica que la mamá de uno se levanta a las 4 para alistarlo. Y mi mamá prendía la radio. Yo siento que mucho también como para no sentir el cansancio de días muy largos. Y en la radio uno escuchaba boleros, uno escuchaba tangos, uno escuchaba música colombiana, pero mucha música latinoamericana también. Curiosamente, la radio, o sea, la emisora que escuchaba mi mamá, estaba muy anclada en los años 40 y 50, que era
o sea, uno escuchaba a Leo Marini, uno escuchaba a las 4 de la mañana. Y eso está ahí, o sea, yo y me gustaba, o sea, finalmente, pues me recuerda una época muy bonita, entonces, pues, ¿por qué no usarlo? O sea, creo que eso ha sido parte de mi formación y en algunas obras lo he hecho muy explícito. O sea, la suite que escribí para cuerdas, de hecho, empieza con un tango. Y es un tango muy explícito, o sea, es como, pero es el tango que yo oí de niño. No es el tango generalmente, digamos, en la música académica el único tanguero es Piazzolla, ¿no? Entonces, pero Piazzolla le aprendió a Troilo, le aprendió a Pugliese, le aprendió a una cantidad de gente. Y ese es el tango que yo escuché finalmente. Pero entonces ha sido una incorporación más por recuerdo que por un estudio académico y de profundizar en él. Yo sí he hecho estudio, digamos, de música latinoamericana como también de música del norte de África. Y lo he hecho también con gran conciencia, o sea, de encontrar la literatura, de hacer transcripción para mí mismo, de hacer ejercicio de copia hasta que suene a lo que yo quiero que suene. Eso, digamos, lo he hecho como ejercicio interno, pero en general creo que la música latinoamericana es lo suficientemente diversa y rica como para uno pescar de donde quiere. Entonces, también, digamos, por mi contacto con la guitarra, que fui guitarrista, uno empieza también a tocar, digamos, las piezas de Vihuela, de Mudarra, de Valderrábano, de toda esta gente, y ahí hay unas técnicas maravillosas y unas sonoridades muy lindas que así no se estén tocando en vihuela, en la guitarra suenan también muy bien, y por ahí también hay un lado exploratorio rico. Claro, que eso es muy interesante porque la guitarra, quizás el acordeón, el saxofón, que son instrumentos que llegan a la tradición musical europea, digamos, de concierto tarde, pues el saxofón es un instrumento creo que de finales del 19. Del 19, sí. La guitarra pues no llega como instrumento de concierto también un poco tarde. Sí, bastante tardío. Pues, digamos, sí había antes, en el barroco hay conciertos para concierto y cuerdas tenías, pero a lo largo de todo el siglo XIX prácticamente se olvida. Sí, Entonces son instrumentos que por viajar, aparte de esa tradición y estar muy mezclados con la música popular, terminan metiendo ritmos muy populares y rasgados y cosas de tradiciones populares ahí adentro. Entonces no sé si algo de eso también haya sido Brauer, o sea, todos estos, Brauer es un compositor pues, del siglo XX, pero que incorporan una cantidad de elementos ajenos de alguna manera a la tradición que uno entiende de conservatorio, de Mozart, Beethoven, Haydn, Brahms, etc. sí. Yo estuve por los encuentros de guitarra de Compensar, ellos trajeron a Brauer. Y bueno, finalmente mi maestra había sido alumna de Leo Brauer, entonces digamos ahí había una conexión emocional con Sonia él. Díez. Con Sonia Díaz, exactamente. Y yo recuerdo en una de las conferencias con Leo Brauer, que él estaba en un recinto, y voy a usar como ejemplo este techo, él decía, listo, ustedes que ven, pues son unos palitos de madera, decía, pero la gracia del compositor está en hacer una composición con esos palitos. Él lo usó, fue con ladrillos, que había una pared muy hermosa, digamos, elaborada con solo ladrillos, y él decía, listo, eso es un diseño, pues el compositor tiene que hacer lo mismo, es decir, trabajamos con notas musicales que son siempre las mismas, porque los instrumentos finalmente acústicos no han cambiado mucho, se han incorporado unos nuevos, se reforman otros, pero finalmente no han cambiado en el último tiempo. Él decía, pero usted tiene que lograr eso, o sea, esto que se ve aquí como este techo, que es muy bonito, que sí responde a un diseño arquitectónico, acústico, etcétera, etcétera, pero finalmente también hay un componente estético que hace que cuando la gente entra a esta sala, entonces él decía, hagan lo mismo con la música en la composición. Y él finalmente decía, finalmente, a mí la escuela, digamos, normal no me sirvió, pero me sirvió mucho haber tenido contacto con las músicas populares porque ahí hay una exploración de lo fino que es la música popular, y creo que es algo que se ha ido perdiendo con los años. Hay un preciosismo en la música de cuerda y uno lo ve, digamos, con intérpretes de bandola, de tiple, o sea, que hay gente que toca de una manera muy
o sea, que son verdaderos académicos de su música y unos intérpretes fabulosos, y son tradiciones que hay que pararle bolas también. Yo estuve también, cuando viví en Bucaramanga, en contacto con un grupo que se llamaba Los Cuchineros de Sucre. Ellos tocan mucho torbellino tradicional y son verdaderos investigadores de esta música, pero la forma de tocar de ellos, o sea, hasta un chucho le sacaban un sonido, o sea, no era rebullir el aparatico de cualquier forma, era buscarle un timbre que fuera con la música, que fuera muy compacto, y uno decía, aquí hay algo mucho más rico, mucho más interesante. Entonces, y eso siempre me ha llamado la atención. Brincando un poco de ámbito, pues tú has trabajado en distintas universidades, actualmente coordinas, si no estoy mal, el programa de música en el bosque. ¿O ya No, no? ya renuncié. ¿Renunció? ¿Cuándo renunció? Sí, renuncié. No al bosque, renuncié a la A la dirección. dirección, bueno, hasta hace poco Sí, diríamos del hasta hace programa. un mes. Eh, pero esa inquietud, o sea, llamémoslo choque, entre una academia con una tradición europea y que ha perfeccionado de alguna manera la manera de enseñar música, entra a Colombia y se encuentra con unas tradiciones que no están notadas, que no están bien documentadas, que no tienen una historia necesariamente escrita, con mucha referencia, es una tradición realmente oral, ni siquiera discográfica. Hay muy poco material que uno pueda consultar y ver una evolución. Todo esto cómo se maneja dentro de un ámbito académico, esta riqueza que tiene nuestro país, a la que tú estás acudiendo como compositor, cómo se maneja dentro de un programa académico que viene de una tradición mucho más europea. Pues. Sí, creo que aquí hay que ir hablando, digamos, como del proceso que han venido teniendo los programas de música en general en el país. O sea, hasta antes de los años 90 eran muy pocas las escuelas que existían en el país. Yo vengo de una muy conservadora, que es el conservatorio como tal, su nombre lo indica. Pero digamos ya cuando yo asumo la dirección después de un proceso de acreditación viene esa pregunta, o sea, es decir, finalmente tenemos que entrar con o sea, no es buscar una identidad por una identidad, pero sí ser muy claros ante la sociedad, finalmente nosotros qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos, cómo lo hacemos. Es un proceso que se ha, digamos, visto mucho más claro en países como en Estados Unidos, por ejemplo, donde cada escuela tiene un fuerte sin excluir a las demás. Y esa es una pregunta interesante, es decir, en la universidad en la que trabajo, que es la Universidad del Bosque, la pregunta está, digamos, sobre las músicas colombianas, y cuando hacíamos las discusiones sobre la maestría, uno de los puntos que yo les ponía de relieve era ese, es decir, finalmente nosotros no tenemos que decir qué es la música colombiana, sino reconocer los discursos. Es decir, bueno, ¿a qué se le ha llamado y por qué se le ha llamado músicas colombianas y demás? Y eso ha cambiado de tiempo en tiempo porque también las agendas políticas han cambiado de tiempo en tiempo y también las personas pensaban en cosas totalmente diferentes. Ante una, por ejemplo, industria disquera paternalista que tuvimos durante mucho tiempo, pues se grabaron ciertos tipos de música. Y eso también pasaba en Estados Unidos, es decir, que nosotros conozcamos a ciertos cantantes de jazz, eso corresponde a una política del Congreso de Estados Unidos también. Entonces, pues no estamos ajenos a eso. Tenemos es que reconocerlo, hablarlo y decirlo abiertamente. Actualmente yo trabajo es un proyecto con una orquesta sui generis, que la orquesta sinfónica finalmente la retransformamos obedeciendo una cosa muy lógica. Yo no soy el conservatorio. Entonces, cuando yo ya digo abiertamente, yo ya no soy el conservatorio, entonces, ¿qué soy? Frente al conservatorio. Y ahí es donde empiezan las discusiones verdaderamente académicas y estamos en ese proceso. Finalmente es ir identificando fortalezas e ir identificando oportunidades. Entonces, si yo no voy a tocar Beethoven y Brahms porque nunca me va a alcanzar digamos, ni las instalaciones ni la cantidad de gente interesada en ir a estudiar allá, entonces, ¿qué puedo hacer? Y ahí es donde se abre todo un mundo de taller de creación experimental, donde uno puede comenzar a hacer cosas nuevas. En tus clases de composición,
Entonces, eso es parte también del ejercicio al que están expuestos los estudiantes. ¿Cómo lo haces? Uf, eso es distinto con... A mí me gustan más las clases colectivas, finalmente, de composición que la clase individual. ¿Eso era así con Blas o era distinto? Era así con Blas también. Y Blas tenía una cosa chévere, que debe reconocérselo, y es que él no imponía su estilo a nadie. O sea, él dejaba también que cada persona fuera... yo le decía que era un proceso como de rumiar. Entonces uno se iba... Nosotros tomábamos clase cada 15 días, entonces uno tenía 15 días para rumiar sus propias ideas y volver sobre lo mismo, etcétera, etcétera. Y es un proceso de descubrimiento también. En mis clases me gusta eso porque me gusta la intervención de todos los estudiantes sobre el material que finalmente se está creando. Es decir, a veces uno de docente no se las sabe todas y hay un chico que es muy pilo y va a decir algo que uno no se está fijando. Creo que caímos durante un tiempo digo, la mayor parte de profesores de composición que conozco, en que la técnica era un absoluto. Y finalmente creo que poco a poco hemos ido rompiendo ese paradigma. La técnica no es un absoluto. La técnica es necesaria finalmente para cimentar un oficio, como el arquitecto también necesita una parte de oficio, pero también necesitamos que eso sirva a la creatividad. Pero esa creatividad, y eso me lo enseñó la musicología, tiene que estar inserta en un territorio, si no, no sirve de nada. O sea, es como estar componiendo en el aire y no funciona. O sea, no funciona de esa manera. Creo que tenemos que reconocer el territorio en el cual nos movemos sin que eso implique un anclaje, sino saber para qué sirve la música en la ciudad, en qué ciudad estamos, cuáles son sus características, porque ese es el discurso que de hecho creo que está demandando el público desde hace mucho tiempo. O sea, sí, ustedes son compositores académicos, pero finalmente ¿para qué sirven? Y esa es una discusión que hay que mantener y hay que hacerla lo más abierta y plural posible. ¿Sí? Entonces, yo hace rato ya no dicto composición a todas estas, pero digamos, ¿Por qué? por un conflicto ético que tengo. Creo que más allá de formar, digamos, buenos músicos en el sentido técnico, estético, ético, profesional y demás, también tenemos que resolver cuestiones laborales importantes. O sea, el campo profesional de la música académica creo que le urge mucho dar ese tipo de discusiones. Y es cerrar una brecha que siempre hemos tenido entre los músicos y otro tipo de profesionales que cierran esa, es decir, los gestores culturales, los productores musicales, los managers. O sea, este tipo de personas cierran brechas que son necesarias para que se fortalezca, y es decir, los editores musicales. O sea, Colombia ha hecho intentos desde 1872 de hacer edición musical y nunca le hemos pegado al perro. ¿Por qué? Entonces la musicología me llevó de nuevo a estas preguntas y creo que, por ejemplo, estamos en un momento donde tenemos un altísimo nivel de interpretación, pero hay muy baja producción, digamos, de composición detrás de esos movimientos que se están creando. Y algunos han sido, digamos, coyunturales. O sea, cuando hubo el boom de las bandas, que se dio por una crisis económica en Estados Unidos, entonces miraron a Latinoamérica para que nosotros les sirviéramos de colchón económico, y hay que decirlo abiertamente, y por eso fue que yo me retiré de la Asociación Mundial de Bandas. Decíamos, listo, sí, en este momento somos el centro, nos están impulsando, nos están teniendo en cuenta, pero en el momento en el que la crisis se superó, se olvidaron de nosotros. Entonces, pues tampoco eso dejó una buena consecuencia en el futuro. Entonces, creo que ese tipo de discusiones hay que comenzar a darlos, hay que tomárselo muy tranquilamente. O sea, no se trata tampoco de estar rasgándose las vestiduras, pero sí tenemos es decir, si en este momento tenemos, por ejemplo, Bogotá tiene 17 orquestas universitarias, 17. ¿Y dónde está la producción para esas 17? O sea, creo que lo más rico que puede tener una orquesta es que pueda producir su propio repertorio.
¿Y dónde están los planes para eso? O sea, eso es uno de los cuestionamientos que yo tengo hoy en día, y creo que es el momento de comenzar a plantearlos tranquilamente, porque es una oportunidad finalmente para eso. Ayer hablaba con un compositor colombiano que está residenciado en Friburgo, y él me decía, los alemanes la tienen clara, o sea, ellos tienen un movimiento de bandas muy fuerte, muy poderoso, que digamos en general no se conoce a nivel mundial, pero estas bandas tienen un mercado ya fijo, o sea, ellos dicen listo. En el mundo de las bandas, para dar una referencia general, una obra ya es vieja después de 3 años, porque se está renovando todo el tiempo el repertorio. ¿Eso qué quiere decir? Que las editoriales están vivas todo el tiempo y que las producciones musicales están vivas todo el tiempo. Si miramos el mundo de las orquestas, una obra es vieja con 40 años. Entonces es un movimiento... Y hasta más. Sí, y hasta más, pero ya con 40 años uno dice, no, ya es viejita. Hay obras de hace 40 años que aún no hemos escuchado en Colombia Por ejemplo. y que el público les tiene miedo y Sí, todavía se habla de cómo escuchar a Mahler. por ejemplo. Y no solo en Colombia, o sea, esto es a nivel... Eso es, sí. Y Alemania, lo que pasa es que la comparación con Alemania puede ser un poco difícil, ¿no? Porque es que cuando uno va a Alemania y entra a una sala de conciertos y encuentra que todos los nombres que están alrededor de la sala de conciertos, como el tipo de cosas que celebramos, pues está Schubert, está Schumann, está Beethoven, que es como si nosotros tuviéramos tallado en el León de Grave a personajes desde 1820 que ni siquiera sabemos quiénes son, que fueron nuestro pasado musical y no lo son. Entonces son tradiciones también bien diferentes, ¿no? Sí, pero de todas formas, o sea, yo me pregunto en este momento, digamos, ¿cuál es la atención que tenemos? Porque también en las universidades se está dando un discurso del cual yo me he declarado enemigo públicamente, y aquí vuelvo y me declaro enemigo, que dicen el mundo real. Entonces, cuando salgan al mundo real, no sé qué. No, el mundo real también es la universidad. Y desde la universidad, o sea, la gran ventaja de la universidad es que no pasa nada si un experimento sale fallido. O sea, Claro. de hecho, se produce conocimiento y hay transferencia de conocimiento, y de hecho es el sitio para que sucedan la mayor parte de errores posibles. Pero se mira como una burbuja extraña y dice, no, cuando salgan al mundo real, no, el mundo real ya es ahí. Y creo que nos falta reflexión sobre nuestro propio medio musical y sus necesidades. No es que no hayan existido espacios y no se haya hecho reflexión, sino que, como hablábamos nosotros alguna vez, falta aglomerar también todo ese conocimiento para que todos estemos hablando más o menos los mismos principios y el mismo idioma. A nosotros nos sorprende mucho aquí en la sala de conciertos, y esto lo voy a plantear en dos vías. Una es cómo los estudiantes de música realmente se mantienen muy alejados de nuestra actividad. O sea, a menos de que sea un tema o un instrumento muy específico. Entonces, cuando tenemos un trombonista, como tuvimos el domingo pasado, Vienen llegan todos los trombonistas. Sí. Y viene un violinista y vienen los violinistas. Pero no hay una curiosidad, un interés por mantenerse conectados con la actividad musical que estamos teniendo. Esta es una sala activa que tiene conciertos a lo largo de todo el año, que tiene conciertos además de varios vertientes de la música. No estamos viendo a los músicos conectados con ese mundo real. Exactamente. Que sí existe, que está aquí vivo, con figuras nacionales e internacionales. Eso por un lado, pero también por el otro, el público, digamos, no especializado, los no músicos, también tiene una vida musical tan diversa, donde está la experiencia de concierto que presentamos hoy día. Es una cosa que yo no quisiera llamarla anacrónica, porque yo creo que seguirá siendo vigente que uno le dedique un espacio a uno de sus sentidos. Y el oído, como uno de sus sentidos, es lo mismo que ir a un museo y ver. Y es una delicia.
Y así también hay otras experiencias que son multisensoriales, que también son tremendamente válidas. Ahorita, no sé si está, o bueno, ahorita viene el Circo del Sol y Fuerza Bruta, creo que todavía sigue en la ciudad, que son experiencias de una adrenalina sensorial inmensa, que son tremendamente válidas, y desde luego son exitosas porque nos excitan por dentro todo tipo de experiencias y sensaciones. Pero es difícil, no quiero hablar de competir porque nosotros realmente no nos sentimos compitiendo, o sea, somos una opción más, pero es difícil explicar que venga, lo invitamos a que venga primero, porque ya en internet uno no necesita ir, siéntese, apague su celular, Sí. o sea, desconéctese Sí, sí. además de ese mundo virtual, que vivimos ya con mundos virtuales, quédese quieto, no hable y entréguese a escuchar. Entonces es realmente muy complicado para los mismos músicos cómo decirles que esto que es tan, se puede ver tan conservador, es un espacio de trabajo que todavía toca desarrollar y en el que toca estar metidos. ¿Cómo hacer eso? O sea, ¿cómo son esas discusiones con los estudiantes? Creo que la Y de la labor, y discusión, llevémoslo un poco, como estamos hablando, de tu experiencia como compositor, en esa relación en la que hablabas ahorita con el público, de ser consciente que el público está ahí y que la música que tú escribes es para que ese público la absorba, la disfrute y la haga suya. hay varias discusiones. Creo que el primer problema a veces son los mismos docentes. Para ponerlo, digamos, claramente. Creo que en la medida en que vayamos comprendiendo que el conocimiento está más allá de un aula y que no se trata solamente de dictar una clase. Entonces, si uno revisa videos en YouTube, uno encuentra ya cursos completos de oboe, con el mejor oboísta del mundo. Entonces uno dice, y bueno, ¿y aquí qué está pasando? Entonces la cuestión no es solo de enseñar una técnica y transmitir unos conocimientos, sino que, bueno, entonces, ¿cuál es la experiencia de? Yo he mirado, por ejemplo, cómo se están enseñando actualmente las artes plásticas y hacen mucha experiencia de campo en la ciudad. O sea, tienen que salir e intervenir la ciudad y mirar el sitio más horrible del mundo y ver que sí, que aquí, no sé, este puente peatonal es una porquería como está construido, pero tenemos que embellecerlo, tenemos que darle una cara amable, entonces tenemos que mirar cómo es la luz y ahí empieza toda una experiencia de construcción que no está en el aula, pero que sensibiliza los sentidos y que las personas que son afectadas por eso tienen una experiencia plástica y entienden y se apropian y territorializan eso que están haciendo. Y yo siento que muchas veces en la música tenemos perdón, el orgullo pendejo no, es que yo soy músico, entonces yo toco en la sala de concierto, yo estoy aquí, y mi clase es la más importante del mundo, y no sé, yo digo, bueno, pero esto qué tan real tiene que ser. Y los mismos estudiantes reciben eso y se vuelven reacios a cuando uno les pone una experiencia diferente. Y dicen, bueno, listo, vayamos a un ensayo. Yo alguna vez llevé a algunos estudiantes de la universidad a un ensayo de una obra mía con orquesta. Y preciso fue el peor día de todos porque no funcionó nada. La obra que estaban ensayando no coincidían las partes con el score, se agarró el director con no sé, bueno, eso fue un acabose completo y yo veía que los estudiantes detrás mío se quedaron. Digo, Pedro, eso siempre es así. Yo les dije, no, pero chévere que lo vieron, o sea, esto puede suceder, entonces vean que sí sucede, que sí, o sea, son seres humanos que finalmente tienen la presión de que tienen que salir a un escenario y que todo suene divino de arriba abajo. Pero el detrás de cámara de eso es complejo. Entonces, sí, ellos iban con la idea de que iban a ver un ensayo para estudiar orquestación, pero terminaron viendo toda la parte administrativa de una orquesta agarrada contra la propia orquesta. Bien, tuvieron un aprendizaje que rara vez lo van a tener. El año pasado creo que vino la Sinfónica o Filarmónica de Viena
Y lo mismo, salió la orquesta, toda la cosa, y todo el mundo centrado en la música. Cuando yo les dije, bueno, ¿ustedes se dieron cuenta de los 4 personajes que estaban parados? No. Y bueno, les voy a explicar qué son esos 4 personajes y cuál es su labor frente a la orquesta administrativamente. Es decir, ¿y eso por qué no lo enseñan? No lo enseñan. Y yo les digo, porque es que eso ya no está en un lugar de clase. O sea, sería ridículo que yo me pusiera a hacer un croquis de un escenario. Decir, listo, primera lección de orquestación, los 4 personajes. No, o sea, eso solo es importante cuando se ve en el escenario. Ahí es donde adquiere sentido, si no, no sirve de nada. Y creo que también los ejercicios que uno le pone al estudiante tienen que ser válidos sobre la práctica también que tiene el profesor. O sea, no es ponerle una cantidad de trabajos inútiles, sino que tienen que responder. O sea, si uno mira la tradición del conservatorio, pues todos los ejercicios de composición eran válidos en su momento porque eso era una fábrica de músicos para la ópera. Y hemos perdido ese sentido de la historia. Entonces, en este momento, ¿qué es lo que tenemos que estar haciendo realmente? Pero la tecnología también ha impuesto otras cosas. O sea, llevamos más de un siglo, siglo y pico, con una tecnología de grabar música, de poder tener la música grabada en la casa, de que para escuchar ópera no toca ir a la ópera, a la sala de ópera. Para escuchar la orquesta, yo puedo escuchar la misma sinfonía perfectamente bien tocada en mi casa sin tener que desplazarme. ¿No impone eso también un cambio de lógica? Si no sé si en eso tu relación con las grabaciones de tus obras, en la manera como hablas con tus alumnos de esto, en la manera como hablas con el público, esto impacta en algo. Creo que en este momento, digamos, la experiencia de grabación es ultra necesaria para todo músico y para todo compositor. O sea, sería cerrar los ojos ante lo evidente. Pero también hay que tener claro que cuando yo compro un disco o pongo un video, estoy también mirando una experiencia reducida. Y ahí es donde comienza a adquirir nuevamente valor el estar en una sala como esta, viendo en vivo lo que realmente es porque es igual que también cuando la gente le dice a uno, no, es que a mí no me gusta bailar y no me gusta la salsa, ¿sí? Yo soy salsómano puro. Les digo, bueno, pero usted ha tenido toda la experiencia de la salsa y me dicen, ¿cómo así? Y dices, pues sí, es que toda la experiencia de la salsa es tener la orquesta en vivo, ir al bailadero, que esa vaina huele a ron, aguardiente, a toda la cosa, pegarse la trasnochada, sacar a bailar a la mujer que usted le está haciendo ojitos desde hace rato, aprender a sacarla, bailar, o sea, pegársela. Esa es la experiencia en general que después hace que cuando yo llegue a mi casa y escuche otra vez la canción de Héctor Lavoe, yo ya tengo una conexión real con eso. Entonces, escuchar, sí, una ópera o ver una ópera con la mejor calidad de vida, eso no es ir a ópera. Es ver la versión, es tener el acceso a la reducción de la experiencia de la ópera. Y lo mismo, cuando yo escucho un buen concierto, un buen recital de quien sea, grabado con la mejor calidad, igual no estoy teniendo la experiencia de concierto. Porque también sucede otra cosa en el concierto. O sea, nuestra sala de negocios para los músicos es el concierto. Porque es el momento donde nos encontramos, donde hablamos, donde decimos, venga, hablemos de tal cosa, hablemos de este proyecto, nos reencontramos, tenemos la reacción del público, el público nos dice qué le pareció, qué no le pareció, y esa vivencia no te la va a dar estar en el internet. Y creo que eso es lo que hay que comenzar a darle valor de nuevo. Y le comienza a dar de nuevo valor al territorio, porque esto finalmente es un territorio también. Que vuelvo a la experiencia de lo plástico, es salir a la ciudad y reencontrarse con los espacios y con las cosas. Pero este sería el equivalente a ir a un museo. Tú hablabas ahorita de ir al puente peatonal. ¿Cuál sería el equivalente para una experiencia musical en la que se logre mantener aquello que hace especial una experiencia musical? Ahí sí tendríamos que hacer todo un diseño de experiencia sobre eso, pero creo que sí sería posible. También, claro, hay que pensar en que los instrumentos sean los correctos también. O sea, para mí sería un poquito tonto poner un violinista en un lugar donde no se va a oír. O sea, porque no tiene techo. Eso sí sería someterlo a una tortura y si eso se prolonga mucho tiempo, hasta la técnica se comienza a dañar
por ese mismo fenómeno. Pero creo que encontrando, digamos, maneras de comunicación y de experiencias en lugares controlados, se comienza a hacer, digamos, como también esa llamada educación de públicos, donde la gente dice, ya entiendo por qué. ¿Sí? Yo hice un experimento este año en mi propia universidad y le escribí la obra conmemorativa. Ellos estaban cumpliendo como yo 40 años y yo les dije, bueno, listo, yo les hago una obra para orquesta y les hice la obra con esta nueva orquesta, toda la cuestión y eso. Y me di cuenta de la reacción de la gente, porque por fin tuvieron una conexión entre la orquesta y el lugar donde trabajaban. Entonces, no, qué lindo, qué hermoso, qué bello, que no sé qué. Yo decía, bueno, listo, esto es. O sea, finalmente no es solamente hacerles un concierto, sino también pensar que la música también les sirve para otro tipo de cuestiones. Ya los tengo convencidos para otra cosa el año entrante. ¿Sí? Pero que también me parece útil en el ejercicio de la composición también. Pero eso vuelve muy a la pregunta del comienzo de esos marcos de cómo te planteas hacia una nueva obra con unas condiciones básicas. O sea, como que eso es importante hacerlo más allá de que haya experimentaciones estéticas en algún momento. Exactamente. Sí parece haber una motivación interna de tener una relación con el público, de que la música sea aceptada, de que el músico esté cómodo, de que el público también. Lo cual, digamos, ahondando un poquito más en temas teóricos, me lleva al tema de la tonalidad. Manejas un discurso tonal, has jugado con dodecafonismo, con atonalismo. He trabajado con de todo y de hecho gracias por la pregunta de la tonalidad. Porque la tonalidad de la música popular latinoamericana no es la tonalidad funcional, por ejemplo. Y ahí hemos siempre tenido una gran contradicción. Y escolásticamente me parece el momento oportuno para ponerlo sobre, es decir, le pasó a muchas escuelas, digamos, universitarias, que trajeron una cantidad de textos y se enseñó sobre el texto sin reflexionar qué era lo que el texto me estaba diciendo. ¿Sí? Le pasó a la veterinaria, le pasó a la arquitectura, le pasó a Raimundo y todo el mundo. Y así se construyó la academia en Colombia. No voy a engañar a nadie con eso. Los libros teóricos que llegaron a Colombia, sí, están sobre la tonalidad funcional, porque ¿dónde fueron escritos? Pues donde esa vaina funcionaba. En Alemania, en Austria, en Francia, etc. Pero nuestra tonalidad es distinta. Nuestra tonalidad es hexatonalidad, que la han explicado ellos como modalidad, pero es tonalidad para nosotros. Tonalidad pendulante, tonalidad no sé qué, etcétera, etcétera. Si uno mira, no sé, cómo compone Piazzolla, él es tonal, pero es tonal en esa tonalidad hexatonal. Y dice, ya entiendo por qué. Entonces, claro, eso le genera un conflicto al estudiante. Y yo he tenido estudiantes conflictuados con eso, porque quieren sonar así con la tonalidad equivocada. Entonces dice uno, entonces, ¿qué tonalidad es la que yo tengo que estar enseñando? ¿Cuál es la que tengo que evidenciar acá? ¿Cuáles son los textos que...? Entonces ya viene una reevaluación real de lo que yo estoy enseñando, sobre unas realidades concretas, o sea, no solo el tango, el torbellino, la guabina, todo eso está construido sobre esa misma base. Tenemos muy poca conciencia de nuestras bases rítmicas, porque finalmente sí, se ha escrito mucho sobre el bambuco, pero no se habla que el bambuco tiene también una base por corrido, tal cual como la tiene la música llanera. Entonces ahí es donde está una responsabilidad de profesor y de que el estudiante vaya teniendo también una actitud crítica frente a las fuentes que está consultando. Y que el libro de Piston no le va a servir para toda la vida. Sí, o sea, seamos claros y sinceros, y que hay que encontrar otras fuentes, y que hay que ir a las grabaciones, y que hay que untarse de mundo, y que hay que ir a hablar con el músico que hace esa música para que le transmita algo. Por eso mi obsesión con el público también. Hay gente en el público que sabe más de música que uno. Y me ha pasado, o sea, gente realmente especialista en escuchar música y en saber y dice uno, uy, madre, este tipo
Le puede estar dando cátedra a uno perfectamente sobre determinado género musical porque ha sido su pasión de toda la vida. Y eso hay que respetarlo también. Y hay que incluirlo también. Hace 3 años, si no estoy mal, empezaste la maestría de musicología en la Nacional. En la Nacional, sí. ¿Surge ese interés por algo de esto? ¿O de dónde surge la idea de...? De la musicología, lo voy a decir, de puro accidente. Y me remito. Tuve la gloriosa idea de irme a estudiar una maestría en composición a Venezuela, a la Universidad Simón Bolívar, en el año 2013, y Chávez se murió. Y con él, toda Venezuela, literalmente. Me tocó allá vivir, digamos, situaciones complejas a nivel social y político. Ver el ascenso de Nicolás Maduro y de cómo realmente comenzó a sentirse esa verdadera que ya estaba. O sea, no miento cuando digo que Caracas de este a oeste es totalmente distinta. Una es literalmente roja porque las paredes están pintadas de rojo y otra no. Y que eso fue generando unos choques muy fuertes. Y en algún momento, cuando ya una universidad que llevaba 35 años sin hacer paro, entró en paro, y cuando ya nos dijeron a nosotros, estando yo aquí en Bogotá, y nos dijeron, no regresen porque no les podemos garantizar su seguridad, ya dice uno, bueno, entonces aquí yo qué hago. Hablé con mi hermano, que es muy pragmático, y él me dijo, usted ya sabe componer. Y usted lo que necesita es un título, o sea pragmático en eso. Estudia musicología. Y yo le dije, ¿yo qué pinto de musicólogo? O sea, ¿yo qué voy a hacer como musicólogo si a mí lo que me interesa es la composición, la creación y no sé qué? Me dijo, saque un título y ya, preséntese, en un mes es el examen y vaya. El examen me lo hizo Egberto Bermúdez, la entrevista, con Carlos Miñana y con Jaime Cortés estaban ahí. Y él me dijo, ¿y usted por qué vino? Y yo le dije, pues porque necesito un título de maestría y ustedes verán si me aceptan. Así de claro se los puse. Me dijeron, bueno, si usted tuviera que cambiar el tema de tesis, ¿lo cambiaría o no? Le dije, pues sí. O sea, porque finalmente ustedes son los que saben de musicología, yo no. Yo vengo es a aprender esto. Pero ya entrando, digamos, a la maestría y comenzando a conocer de lo que en realidad se trata la musicología, me di cuenta que sí traía muchas inquietudes que son del orden musicológico. Y dio también la casualidad que en mi sitio de trabajo en la Universidad del Bosque me encontré con un grupo de personas muy inquietas también, pero sobre el discurso en general del arte. Y yo dije, aquí ya se está cosiendo algo completamente distinto. Y sobre todo con el decano actual, que es Juan Pablo Salcedo, hicimos conexión, digamos, en inquietudes intelectuales muy fuertes. Y dijimos, bueno, listo, acá hay otra cosa, entonces, ¿cómo voy a leer yo la musicología? Porque uno de los temores que ellos tenían es que yo como compositor comenzara a usar la musicología para investigar y hacer composiciones después. Y en este momento es completamente distinto. Creo que es una disciplina que es lo suficientemente dúctil como para meterse en todas las grietas que hay en la música y enriquece mucho el discurso. Entonces ya me alejé, digamos, del problema de la estética y ya me metí en un problema social de la práctica y creo que ese siempre ha sido mi bandera. O sea, si no llega al público y el público no te responde, pues... Y eso lo exploraste más en la musicología, esa relación con el público. Sí, y ahorita sí, ahorita estoy, digamos, creo que integrando ya las dos cosas, o sea, composición y musicología en un punto neural que sea muy potente. Y sí, sigo convencido de que el compositor tiene que estar en medio del público. O sea, eso sí, cada vez lo tengo más claro. No es andar con un grupo muy chiquito de gente que yo hago, no.
realmente la experiencia de la música tiene que ser abierta a todas las personas, así sea para curiosear. Creo que de las mejores experiencias que yo he tenido en música, de hecho, ha sido curioseando. Y pongo una anécdota, hace ya una cantidad de años, en la Universidad Nacional se organizó un festival de piano de médicos. Y nosotros fuimos para burlarnos de los médicos. O sea, así de miserables éramos. Y nos fuimos a ver qué era lo que iban a tocar. Entonces, era muy gracioso, la persona que anunciaba a los pianistas era muy formal, toda la cuestión, peinados de 3 pisos. Entonces él decía, ahora va a tocar, por decir algo, el doctor Gallardo, él es neurólogo, no sé qué está, la sonata 28 de Beethoven. Y la tocaba. Y muy bien. O sea, un nivel que o sea, que muchos que fuimos dijimos, Ya quisiera usted operar una rodilla así. o sea, este man estudia neurología, o sea, debe tener una vida académica súper fuerte, debe estar haciendo un año rural o debe estar con unos turnos de clínica horribles y tiene tiempo para montar Beethoven. Y en un nivel excelente. Yo dije, carajo, aquí. Y esas son las experiencias a las cuales uno tiene que someterse, finalmente. O sea, vaya y mire a ver qué pasa. ¿Qué vamos a escuchar en el concierto dedicado a tu música? Bueno, ahí hay de todito. Hay de todito. La primera obra que se va a escuchar es un estreno, que es la Sarta para marimba, que fue escrita para Juan David Forero y es él quien la va a interpretar. Entonces eso me tiene muy, muy contento que sea finalmente el cierre de ese ciclo de trabajo de equipo que hablábamos al comienzo de la entrevista. Hagamos un paréntesis. Hay un ciclo de sartas. ¿Qué explora ese ciclo? Bien, las sartas fue una locura que a mí se me ocurrió en algún momento. Comencé a darme cuenta que muchos compositores colombianos habían escrito un cierto tipo de obras al que le daban siempre el mismo nombre. ¿Sí? Mauricio Nassi lo tiene, no recuerdo ahorita el nombre de ciclo de obras que él tiene para órgano con el mismo nombre. Pinzón Urrea. Ateortúa intentó en algún momento, pero finalmente se aburrió y tomó por otro lado. Dije, bueno, yo quiero hacer algo similar, o sea, quiero copiar el modelo y a ver cómo me va. Me senté con diccionario en mano, buscando una palabra que me gustara y que simbolizara más o menos lo que es. Entonces, finalmente salió lo de sarta. Sarta básicamente es un atado de cosas que pueden ser similares o no, como una sarta de mentiras, o como una sarta de pescados, o como una sarta de perlas. Entonces dije, bueno, listo, esta idea me gusta, la palabra me gusta, y finalmente lo que hago es tomar un hilo conductor, que puede ser desde un intervalo, un ritmo, un motivo, un musema, lo que fuera, y con ese generar ideas tan distintas que pareciera precisamente que es un arrumado de cosas que al inicio no tienen como un orden, pero en la medida en que la obra se desarrolla, la gente dice como que, ya entendí de qué se trata. De hecho, aquí se tocó la sarta de vibráfono, hace 2 años se tocó acá. Y esa es una de las obras, digamos, que está ahí. Y está esta sarta de marimba que no había tenido la oportunidad de estrenar y aproveché. Entonces metí ahí el gol. Está un ciclo de canciones que hice sobre textos de una amiga que es María Elena Muñoz. Esas obras solo se han hecho en Barcelona, es la primera vez que se van a hacer aquí también en Colombia. No recuerdo, las va a cantar aquí Juanita Delgado. Juanita Delgado. Que sería interesante hablar de lo que... De la escogencia de esa la voz. escogencia, y no sé si hayas tenido la experiencia antes de hacer eso. Para nosotros aquí en la sala, pues bueno, en los años que yo estoy acá, creo que fue la primera vez que hicimos algo así. Y para mí también la primera vez y fue grandioso. Porque finalmente ustedes me la pusieron difícil, o sea, me pusieron 3 cantantes top. O sea, que yo después dije, ¿y qué hago? O sea, como, ¿sobre qué elijo? Porque las 3 lo hicieron muy, muy, muy bien. Básicamente lo que hicimos fue invitar a 3 cantantes que Pedro las escuchara cantando una de las canciones del ciclo.
para que él escogiera cuál cantante quería interpretar esta obra, teniendo en cuenta no solo el concierto, sino que las obras que se van a interpretar en el concierto van a ser grabadas. Entonces es como ofrecerle a Pedro lo que mejor refleje lo que él quiere expresar en esa obra. Sí, finalmente esa obra que trabaja es la reflexión de una mujer a partir de su divorcio, digamos, varios estados de ánimo que finalmente, o sea, va en una espiral de descenso. Hay una canción que habla directamente sobre el suicidio y finalmente termina con una obra de un rito que ella inventa donde ella habla que se da la vuelta a sí misma a través de la piel y toda la cosa, y cuando ella hace eso, la luz nuevamente entra a ella. O sea, es como la redención. Y digamos, en todos los estudios antropológicos lo femenino tiene eso, o sea, que siempre busca una forma de ritual sanadora de una cantidad de experiencias. Y yo dije, pero es que esto es una mujer común. O sea, esto es, no sé, la imagen que yo tengo es una mujer que en el baño canta. Entonces no podía ser una voz extremadamente operática, había que encontrar una voz que encajara, y la que encajó fue la de Juanita, porque finalmente tiene una técnica de musical que le permite, sí, tener la proyección suficiente, obviamente, pero que la gente no lo va a relacionar directamente con un lead o con una experiencia operática, sino que van a decir, no, es una mujer que canta. Y eso es lo que quería, y por eso fue escogida la voz de ella. Y ya, o sea, eso fue como eso. Está finalmente también la sonata para fagot y piano, una obra que ha dado muchos botes en esta vida. Entonces, hagamos el paréntesis. El paréntesis. Esa obra tuvo una mención de honor en el Premio Nacional de Composición En el Premio Nacional 2004. de Composición. Esa mención de honor, ese premio de composición, ¿eso qué papel cumple en esto que hablamos de que los compositores, pues, si la música sí se relacione, sí se vea, sí se celebre? ¿Qué le falta a estos premios para que haya un poco más de relación con el público? ¿O qué pasó en ese momento con esta obra? Con esa obra. Bueno, esta obra fue, encargada para un trabajo de grado de Sandra Duque. Yo escribí la obra, la terminé en Bucaramanga, y como muchas obras que a veces uno compone, no pasa nada. O sea, en una obra guardada en un cajón. Salió el Premio Nacional de Composición ese año para música de cámara, y un amigo mío allá en Bucaramanga me dijo, pues preséntese. Me dijo, ya la obra está escrita, finalmente, ¿qué pierde? Hágale. Y dije, bueno, listo. Presenté la obra a los premios nacionales, y gané esta mención. ¿Eso qué quiere decir? Que no gané la plata. Palabras más, palabras menos. Gané la mención. He de decir que el premio lo recibí 8 días después de que murió mi papá. O sea, eso fue un shock bastante fuerte. Y después del premio tampoco pasó nada. O sea, sí, tenía una mención de honor. Entonces decidí editar la obra. Entonces, de mis propios recursos, fui a una editorial en Bucaramanga que tenía un proyecto cultural. Ahí editaron varias partituras. Entonces edité la obra y dije, bueno, listo, lo voy a poner a la venta. ¿Qué pasó? Que no se vendió. Entonces tampoco estaba pasando nada. Finalmente, la obra llegó a manos de Zulma Bautista, que ella es la que organiza el Festival de Fagot con la Orquesta Sinfónica. Fagotista de la Sinfónica Nacional. Fagotista de la Sinfónica, y me dijo, pues que sea esta la obra impuesta, para que la gente la comience a tocar y los estudiantes la comiencen a conocer. Yo dije, listo, de acuerdo, hagámosla. Y se hizo el concurso, la obra colombiana impuesta fue la mía. Yo estuve en las finales, toda la cuestión, ganó Angie Bassani. Hago un paréntesis porque de pronto no todo el mundo sabe cómo funcionan los concursos. Hay un repertorio, o muchos concursos tienen un repertorio establecido, y la gente puede seleccionar, listo, la sonata de fagot de no sé quién, o de estas 3 escoja una, o de estas 3 para tal ronda es este movimiento. Y muchas veces, hace poco Santiago Cañón también nos contaba que en el último concurso para violonchelo al que se presentó, había una obra impuesta, pero se las daban 5 días antes de que tuvieran que presentarla, y les daban un espacio para encerrarse a estudiarla, y parte del concurso es cómo aborda uno una nueva obra que no ha conocido. Entonces, en este caso se impuso dentro de ese concurso la obra de Pedro,
Eso lo que genera, especialmente en un país como el nuestro, es que es una obra distinta, que los fagotistas pueden llevar no solo dentro de conciertos en el país, sino afuera. Afuera. Sí, entonces, bueno, se hizo ahí, modalidad concurso, y estuvo bien, y ahí la conocieron varias personas. La obra viajó entonces a Estados Unidos, la conoció Lía Uribe, y... Que ya vive en Europa, es una No, fagotista ella es- colombiana. Sí, es fagotista colombiana, y ahorita está, creo que es en Estados Unidos. Ok. Y, y me hizo ese gran honor. Ella tocó esa obra, una obra creo que de Ate Ortúa y otra creo que es de Germán Borda, no estoy muy seguro, que son obras de fagoto, creo que son las únicas en todo el repertorio colombiano, no sé si hay más. Y escribió un artículo para la Sociedad de Fagot, toda la cuestión, y su tesis de maestría fueron estas 3 obras. Entonces yo dije, bueno, listo, ahí ya también apuntamos a eso. Sandra Duque también para sus estudios de maestría presentó la obra y siempre se movió como en ese ámbito. Y ya con la Sinfónica el año siguiente se programó como concierto, porque la obra está escrita de versión las dos orquestal. formas, es Ok. versión orquesta y versión cámara. Reorquesté la obra lo más rápido que pude, se hizo con la Sinfónica de Colombia, dirigió Alejandro Posada y pues Angie, que fue la fagotista que ganó el concurso, hizo el estreno aquí en la... ¿En la qué? Ahora se me fue el La nombre. Tadeo. En la Tadeo. En la Tadeo hizo el estreno y al año siguiente hizo la versión de cámara acá en esta sala. Entonces, esa es la otra obra que va. Están las variaciones de clarinete y guitarra de Tortuga, que ya dije que la de la taza está explotada. También está un cuarteto que yo escribí en Caracas, un cuarteto de cuerdas, que es, digamos, lo más popular que yo he escrito en mi vida, pero quería hacer, digamos, como ese viaje a mi niñez de toda la música que yo escuché en radio. Entonces, el cuarteto, de hecho, se llama Suite Informal por ese sentido, y está hecho para que se pueda tocar en cualquier lugar. O sea, no hay que tener un espacio digamos, formalmente constituido para que se toque. Empieza con un tango, una cueca, una bossa nova y termina con un bolero. Ya, esa es toda la suite. O sea, podríamos hacer algo loco como proponerle al cuarteto que se venga unos días antes a tocarlo por ahí en una esquina de la biblioteca. ¿Sí? Porque es informal. Para que lo anotemos por ahí. Está hecho de esa forma. ¿Qué otra obra es? Bueno, hay una que va a salir fuera de la Fuera, sala. sí, fuera de la sala, que es el estudio de multipercusión. Y aunque se llame estudio, finalmente es la única obra que tengo sobre música árabe, que es de un estudio que hice precisamente de los ritmos de la música árabe. Y también pensando en otra cosa, generalmente la música de multipercusión para mí tiene demasiados instrumentos a veces, sobre todo si es de tradición europea. Entonces a veces no se ponen 6 campanas de gamelán para que se suenen solo una vez en toda la obra. O sea, para mí como latinoamericano eso es un desperdicio, porque el pensamiento es diferente. O sea, si uno ve, no sé, un brasilero con un pandeiro es, o sea, es un arito de madera con un parche. ¿Y qué no hacen con ese instrumento? O sea, le dan una riqueza absurda. O sea, un cencerro tiene 9 golpes. ¿Quién va a pensar que una campanita que uno golpea va a tener 9 timbres? Entonces yo dije, no, el estudio de multipercusión va a ser lo mismo. Entonces, tienen 1 o 2 instrumentos por Intérprete. percusionista, y es a sacarle el máximo de jugo. Finalmente la obra es muy cortica. No sé qué otra se me queda entre el tintero. Fuera de eso, creo que... ¿Cuál? Ah, sí, el trío que es cuarteto, que es dueto. Sí, el Razones Discretas. Esa obra es bien particular. Explico por qué trío, dueto, cuarteto. Es dueto porque finalmente es percusión y vientos, o sea, son 2 flautas y un teclado cruzado, vibráfono, xilófono,
que toca una sola persona. Entonces, en el escenario que van a ver, pues un trío, van a haber 2 flautistas y un percusionista, pero son finalmente 4 instrumentos, es un vibráfono, un xilófono y dos flautas. Y esa es, digamos, como la obra más de técnica experimental que yo he trabajado. La trabajé con gran rigurosidad, o sea, se llama razones discretas porque es una razón matemática sobre un sistema discreto matemático. Entonces la trabajé sobre la función seno y toda la cuestión, o sea, y fue como la más, y esa la trabajé durante la maestría, ese es producto, digamos, como de esa experimentación. Solo se ha hecho en Estados Unidos, en un festival al que fue Felipe García, que a todas estas no me ha pasado ninguna información adicional sobre el estreno. ¿Qué fue hace cuánto? Eso fue hace 2 o 3 años. O sea, yo se la compuse a él y la hice pasar por trabajo de maestría. Entonces, aprendan eso, 2 pájaros de un tiro. Entonces resolví 2 cosas, un trimestre y la obra para Felipe. Esas son las obras. Gracias por el recorderis. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue en este recorrido de ser compositor? Yo percibo muchas inquietudes. El otro día estuvimos también hablando en mi oficina de estas inquietudes de cómo hay muchos compositores en Colombia. El nivel de escritura, de interpretación, tú mismo lo dijiste hace un rato, está realmente en un momento muy interesante en Colombia. Entonces, ¿qué sigue? ¿Cómo ves ese desarrollo como compositor? Ya tú mismo lo dijiste, llegando a los 40. Sí, es que digamos, los 40 me marcó duro porque finalmente coincidió, pues sí, mi cumpleaños con este concierto que aprovecho agradecerte a ti, a los del Consejo de Música, que tuvieron mi nombre en cuenta para esto. Y vino para mí la pregunta, bueno, finalmente aquí yo ya estoy cerrando 20 años de estar componiendo y en 20 yo ya tengo 60. Y eso me puso en una perspectiva muy chévere porque dije, bueno, ¿y qué quiero? O sea, cuando yo ya llegue a mis 60 años, que esté calvo, barrigón, más sedentario de lo que soy, etcétera, o sea, ¿qué quiero? ¿Qué quiero finalmente? Y lo que vi fue un campo de oportunidades grande, no solo para mí, o sea, creo que estamos en un momento histórico como nunca antes ha estado la historia de la música, o sea, el campo musical en Colombia nunca ha estado en mejor momento. Uno, porque tenemos, por un lado, excelentes intérpretes y creo que los compositores que tenemos actualmente son muy buenos, o sea, tenemos muy buen nivel académico en este momento, uno. 2, que creo que sí tenemos ya una masa crítica como nunca antes se había tenido, o sea, masa crítica me refiero a público interesado en ver cosas, tenemos unos medios de comunicación asombrosos en este momento y finalmente ya hemos comenzado a ver el surgimiento de gestores musicales, de productores que se están interesando ya de una manera mucho más seria en la música académica. Creo que el trabajo interdisciplinario se está viendo cada vez más, o sea, que finalmente se están logrando producciones discográficas incluso con un altísimo nivel de diseño. La fotografía en Colombia está cada vez mejor, o sea, creo que tenemos todo el potencial que si no lo usamos somos unos completos pendejos y perdón que quede así en la grabación, pero creo que es el momento, o sea, es el momento de aprovechar esto que está pasando. Quiero ser parte de eso, ¿sí? Creo que en este momento ya me estoy olvidando incluso de qué fue lo que compuse, o sea, yo estoy desde cero ya, o sea, quiero componerle a mucha gente, porque me parece interesante escucharle las inquietudes. Creo que, o sea, ya mi interés no es sobre la técnica, la estética o cómo me va a recordar la historia, o sea, eso ya no me interesa, es ejercer mi oficio con toda la pasión del mundo y tener la oportunidad de interactuar con públicos, con personas, con músicos, con gestores, con directores, o sea, creo que está todo esto por constituirse de armarse. Yo estoy con un entusiasmo que, hemos dicho, arrollador
y creo que es lo que viene para la música en Colombia. O sea, tenemos que lograrlo, tenemos que. O sea, no vamos a volver a tener otra oportunidad como esta. Mi generación por lo menos no lo va a volver a tener. Yo siento que se han roto muchas barreras estéticas que venían impuestas de una escuela de los 60, de los 50, y ya hay una generación que logró, los que estudiaron bajo esos instructores quizás ya lograron zafarse un poco porque ya lograron una edad de independencia y de estar en choque con el mundo también. Y viene una generación detrás ya absolutamente liberada de esos paradigmas. Y sí, yo creo que es un momento para trabajar muy como sector musical para celebrar eso. Realmente para los que vivimos en esto, realmente la música es una fascinación. Y creo que lo que nos interesa es compartir esa pasión y ese interés y que la gente encuentre esa delicia que uno encuentra al sentarse a escuchar un cuarteto, una obra para piano, un disco. Muy bien. Y la invitación es a que vengan y conozcan su música, visiten también los videos que tenemos con otros compositores disponibles en YouTube. Creo que hemos hecho ya tenemos, creo, una muy interesante colección de conversaciones acerca de la música, de la composición, de la escritura, de la interpretación también de la música, no solo en esta sala, sino de artistas que están actuando y están vigentes en nuestro país y por fuera de Colombia también. Felicitaciones, Pedro, por esta invitación. Creo que es una gran oportunidad para compartir la música que has escrito y muchas gracias por aceptar nuestra invitación y compartir todas estas ideas. No, yo feliz. Bueno, Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Gracias tú.